Me permito presentar al doctor Turati. El doctor Turati es un médico endocrinólogo que trabaja en el Hospital Israelita Albert Einstein en San Pablo, Brasil. Es un endocrinólogo con un altísimo reconocimiento en Brasil y prácticamente en el mundo, con múltiples publicaciones. Los que hemos tenido el gusto de oírlo en conferencias anteriores, pues quedamos maravillados y aceptamos muy bien sus conceptos. Él nos va a hablar ahora de las nuevas drogas en el manejo de la obesidad y la diabetes. Entonces, doctor Turati, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Tiene usted la palabra, bienvenido. Muchas gracias. Olá a todos. Como saben, yo voy a hablar en portugués. Tenemos traducción para no molestarlos con mi español. Agradeço o convite. Agradezco la invitación de Johnson y Johnson por estar aquí o para estar aquí con los médicos, colegas de Colombia, también mi amigo Ricardo Cohen. Debo decirles que llevamos mucho tiempo trabajando en conjunto en el sentido de poder ofrecer lo que tenemos de mejor hoy a los pacientes que tienen obesidad, diabetes y siempre trabajando en conjunto. La idea es que el endocrinólogo y el cirujano sumen fuerzas. La idea es siempre trabajar en conjunto. Yo voy a hablar con ustedes sobre las nuevas drogas o los nuevos fármacos que todavía están por venir. Yo diría que todavía no tenemos disponibles en la gran mayoría de los países estos fármacos que les mostraré y espero también mostrarles que estos medicamentos nos ayudarán mucho en el control de la obesidad, del diabetes, y la idea es que la cirugía siga teniendo el principal rol en este escenario. Ninguno de estos medicamentos va a traer el mismo resultado del procedimiento quirúrgico y lo que nos aporta. Voy a poner mi charla, mi presentación. Yo pienso que no está. Ahora sí estoy logrando cambiar las diapositivas. Es importante que consideremos el problema de la obesidad como un problema de salud pública. Me imagino que en Colombia haya la misma dificultad que nosotros tenemos aquí en Brasil. Las herramientas hoy que utilizamos para configurar la obesidad y también recomendar un tratamiento como el tratamiento quirúrgico, que es la herramienta más utilizada. El índice de masa corporal tiene diversas fallas, como ustedes bien saben, pero la idea en esta diapositiva es mostrarles la disminución de la esperanza de vida con base en el índice de masa corporal. Y cuanto menor sea él, menor es la posibilidad de que los pacientes alcancen edades más tardías. La enfermedad es compleja. Nosotros tenemos aquí diversos estudios en un contexto o entendimiento de la regulación del hambre, de la saciedad. Nosotros tenemos el comer hedónico, el comer homeostásico, y a partir del momento en que hay la manifestación mayor de una parte u otra, corresponde a la función ejecutoria decidir el mejor momento para que haya de hecho la ingestión alimentaria, y teniendo en cuenta múltiples neurotransmisores, neurotransmisores relacionados con el hambre, neurotransmisores relacionados con la saciedad, también neurotransmisores conductuales. Entonces es una enfermedad muy compleja desde el punto de vista fisiopatológico, y seguramente el tratamiento clínico, aunque sea buenísimo,
tiende a fallar después de algún tiempo. No va la diapositiva, me parece. Un momento, por favor, que no avanza. Voy a dejar de compartir y compartirlo nuevamente. Me excuso por eso. Lo voy a compartir nuevamente. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Son muy conocidos los mecanismos adaptativos que siguen a la pérdida de peso. Por eso, a mediano y largo plazo, es muy difícil hacer que los pacientes sigan perdiendo peso. A pesar de que tenemos una gran cantidad hoy, una cantidad de medicamentos más grandes que pueden ayudar en estos escenarios, estos mecanismos de adaptación involucran estrategias que el mismo organismo establece desde el punto de vista de calorías y también la alteración de la tasa metabólica basal. Es decir, nuestro organismo siempre va a dificultar que el paciente tenga esta pérdida de peso, este adelgazamiento continuo. Y el reaumento de peso con tratamiento clínico es de más de 90%. Esto está muy bien establecido en la práctica clínica. Las reducciones de peso hacen que haya una mejora metabólica de manera muy importante, reducciones de peso de cerca de 5 a 10% ya demuestran un beneficio importante y cuanto mayor sea la pérdida de peso, mayor es el beneficio y eso explica de alguna manera los resultados quirúrgicos que tenemos hoy cuando los pacientes adelgazan y pierden una gran cantidad de peso. Probablemente Ricardo va a comentar algunas de las complicaciones de diabetes, la parte cardiovascular y renal que se benefician mucho de la pérdida de peso que trae el tratamiento quirúrgico. Tenemos una enorme serie de fármacos para tratar el diabetes hoy. Yo les voy a contar las novedades. El siguiente medicamento que debe llegar al mercado es el agonista de receptor de GLP-1 por vía oral. En este momento nosotros tenemos agonistas de receptores de GLP-1 inyectables de uso diario y de uso semanal. Estamos progresando a los de tercera generación que son justo los agonistas de receptores de GLP-1 de uso oral. La semaglutida oral será, por lo tanto, el primer agonista de receptor de GLP-1 oral con base en una alteración de la molécula que les voy a mostrar exactamente cómo se hace. Vean aquí cómo es la estructura de la semaglutida que tiene una homología de 94 a 95% frente al GLP-1 humano. Se hizo una alteración en la molécula y a través de ella se pudo tener un intervalo mayor de duración. La semaglutida de manera inyectable tiene recomendación para uso una vez a la semana, justo por cuenta de estas alteraciones en su molécula. La ciencia evoluciona y la investigación en el sentido del desarrollo de un agonista de receptor de GLP-1 por vía oral llega para que podamos explorar justo estos mismos beneficios. La idea es justo que utilicemos algo para que la semaglutida se pueda absorber a través del tubo digestorio
Y la estrategia es relacionar o unir la semaglutida a otros medicamentos que son justo esta tecnología que se llama SNAC, que aumenta la absorción por el tubo digestivo y hace que medicamentos que hasta entonces se utilizaban por vía inyectable pueden utilizarse también por vía oral. Entonces, mostrándoles la semaglutida tradicional utilizada una vez a la semana por vía inyectable y justo aquí la tecnología SNAC que hace que tengamos la absorción de la semaglutida a través del tubo digestivo. Este mecanismo de absorción es muy interesante porque justo la absorción se hace por el epitelio gástrico y no intestinal. Vean aquí, la absorción de la semaglutida oral ocurre en el estómago. Ustedes ven aquí la tecnología SNAC junto con la semaglutida y esto aumenta el pH local y hace que ocurra justo una mayor solubilidad y hace que no exista la degradación a través de las enzimas proteolíticas existentes en el estómago. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí la absorción transcelular por el epitelio gástrico, recordando que solo 1% de la semaglutida se absorbe y lo demás es degradado por el tubo digestivo. Es importante tener algunas consideraciones. La semaglutida debe utilizarse cada día o todos los días, una vez al día, en ayunas al despertarse y obligatoriamente con agua. En este momento no se recomienda que la semaglutida se tome con algún otro tipo de líquido. La recomendación es medio vaso de agua en ayunas, esperar 30 minutos antes de tomar otros medicamentos o antes de comer otra cosa y entonces el paciente ya está libre para comer o utilizar otros medicamentos. Este es un medicamento pionero muy interesante y nosotros ya tenemos algunos datos de semaglutida oral a través del programa Pioneer, en donde se aleatorizaron pacientes con 3 dosis, 3 miligramos, 7 miligramos, 14 miligramos, una vez al día en ayunas y la idea fue justo mostrar los beneficios de la semaglutida oral en monoterapia en comparación con otros medicamentos como inhibidores de BP4, pacientes que utilizan inhibidores de SLT2, usuarios de insulina y tenemos un estudio cardiovascular de seguridad con la semaglutida oral. Y vean los resultados de eficacia. La semaglutida oral es tan eficaz como la semaglutida inyectable. Las reducciones de las hemoglobinas glicadas o glicolizadas pueden llegar hasta 2,5% en los pacientes que las tienen más elevadas. Es decir, tenemos un medicamento oral sumamente potente para el tratamiento del diabetes, incluido el beneficio de la pérdida de peso. Vean qué datos más interesantes y robustos en la relación de la pérdida de peso con la semaglutida oral, muy semejante a los datos que nosotros conocemos de la semaglutida inyectable. Otra alternativa que se está estudiando es la semaglutida para el tratamiento de la obesidad en pacientes no diabéticos en dosis más elevadas en la dosis de 2,4 miligramos una vez a la semana. La dosis para el tratamiento de diabetes es de hasta 1 miligramo en
y el estudio en pacientes con obesidad llegó a dosis de 1.4 miligramos y los resultados son impresionantes en el adelgazamiento. Tenemos el programa STEP que abarcó diversos centros, incluido Brasil, centros estadounidenses, asiáticos, y los datos que tenemos son impresionantes frente a la pérdida de peso. Aquí la mayoría de los pacientes no son diabéticos, pero vean que estos estudios muestran reducciones de peso de 17-18% del peso inicial después de 2 años y medio de seguimiento de estos pacientes. Es una dosis alta de 2.4 miligramos una vez a la semana, pero sin duda es un resultado que ningún otro medicamento hasta este momento nos entregó en cuanto a la pérdida de peso. Por lo tanto, tenemos la posibilidad cercana de semaglutida en dosis alta para el tratamiento de la obesidad. Y otras dos posibilidades que deben llegar. Una de ellas es la asociación de semaglutida con cagrilintide, que es un análogo de la amilina, y la idea aquí es potenciar el efecto de la semaglutida, mostrando que a través de la administración de estas dos moléculas de manera conjunta, una vez a la semana, tengamos efectos aquí en los neurotransmisores relacionados con el circuito del hambre y el circuito también de la saciedad. Aquí sería, por lo tanto, una sinergia de acciones que exploran los beneficios de la semaglutida y los beneficios de la cagrilintida, que traerán un resultado muy interesante en este sentido. Vean aquí los estudios de fase 1, aquí el primero de fase 1, cuyo dato se presentó en el Lancet de este año, en abril, y las reducciones de peso son muy importantes. 20 semanas de seguimiento, un estudio de fase 1B y las reducciones de peso que pueden llegar a 15 a 17% del peso inicial. Es decir, tenemos hoy probablemente la posibilidad de algunas herramientas que nos ayudarán mucho. Y para terminar, yo quisiera mostrarles un nuevo medicamento que debe llegar el próximo año, que es el tirzepatida. Es un dúo agonista de GLP-1 y también de GIP, en un estudio que comparó tirzepatida con semaglutida y mostró que el doble agonismo fue superior en la semaglutida, o que la semaglutida en pacientes con diabetes. Todos estos datos nos traen mucha satisfacción de que seguramente tendremos herramientas potentes para el tratamiento de la obesidad y del diabetes. Ninguno de estos medicamentos va a entregar el resultado que entrega la cirugía, pero seguramente tendremos un resultado mucho mejor del que tenemos hoy con los fármacos existentes. Quisiera agradecer la invitación. Espero haberme expresado de manera que me puedan haber entendido. Y una vez más, muchas gracias por su atención.